Entonces Póngalo vamos. en modo presentación, más bien. Ujú. Gracias. Entonces, en el apoyo espiritual que nosotros vamos a dar, necesitamos armonizarnos. La primera opción que nosotros tenemos es trabajar nuestra parte interna para poder dar ese apoyo. Y vamos a ver cómo lo vamos a poder trabajar. Entonces dice, la persona que no esté en paz consigo misma será una persona en guerra con el mundo entero. ¿A qué nos jala también este mensaje de Mahatma Gandhi? A que si nosotros estamos todo el tiempo estresados, cargando los problemas, las dificultades, la ansiedad y todo lo que podemos cargar en nuestra mochilita día a día, entonces no nos deja estar en paz, estar en tranquilidad con nosotras mismas, como dice. Y ahí a la primera que pasa algo somos un fósforo, una chispa, una dinamita, y a veces nos dicen que siempre estamos de mal genio, ¿no? Entonces, esa parte hay que tratar de cambiar. Así como dice, cuando entras a la casa, dejas todo lo de tu trabajo afuera, también cuando entramos al trabajo tenemos que dejar todo lo que hemos podido vivir ese día hasta esa hora afuera. Y tenemos que trabajar en paz y tratar de solucionar ese problema. Doctor, ¿y cómo haces para Escuchemos. gestionar las emociones? Bueno, vamos a ver. Primero hay que distinguir entre lo que es un pensamiento, un sentimiento y una emoción. La emoción son procesos corporales siempre. Sin cuerpo no hay emoción. Vale. Los sentimientos es la apreciación consciente de lo que está sucediendo en el cuerpo y de lo que está sucediendo en el pensamiento. Es decir, un pensamiento da lugar a un sentimiento y un sentimiento da lugar a una reacción corporal que se llama emoción. Una reacción corporal da lugar a un sentimiento y el sentimiento hace que lo interpretemos como un pensamiento. Por ejemplo, pienso que no puedo, pienso que no soy capaz, pienso que no lo voy a lograr. Inmediatamente empiezo a sentirme impotente. En el momento en que me siento impotente, las glándulas suprarrenales que están encima de los riñones, como su nombre indica, empiezan a liberar cortisol, la hormona del miedo. La hormona del miedo genera cambios en el cuerpo que son a su vez leídos por los mapas de los sentimientos. Todavía la sensación de indefensión y de incapacidad es mayor. Y el pensamiento tiene que interpretar esto, desde luego. ¿Qué verdad es esto? La profecía que se autocumple. Dicho esto, ¿cómo yo gestiono mis emociones? Pues yo gestiono mis emociones de la siguiente manera. Como yo no puedo actuar directamente sobre lo que siento, tengo que actuar sobre el cuerpo, sobre lo que pienso. Entonces, lo primero que tengo que gestionar es lo que yo pienso. ¿Qué estoy pensando que me está haciendo sentirme así? ¿Qué es lo que estoy pensando? Ta, ta, ta. Luego os pongo un ejemplo. Y a nivel del cuerpo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que utilizar mi cuerpo para cambiar mi sentimiento, por ejemplo, con la respiración. Si tú empiezas a tener una respiración consciente mucho más diafragmática, en ese momento cambia el mundo afectivo, baja el cortisol, me siento mejor y pienso que soy más capaz. Ejemplo. Yo hace años di una conferencia en México. México es un país al que yo quiero muchísimo, y era un auditorio grande, eran 3.000 personas, pero yo estaba en el backstage, detrás de las cortinas, pero no era por el tamaño de la audiencia, porque yo he estado en sitios con audiencias mucho mayores, pero yo tenía miedo. Yo sentía mi cuerpo tenso, yo sentía una cosa, lo que es el miedo, que no es nada agradable. Y yo, cuando doy una conferencia, no tengo miedo. Sí tengo tensión, sí tengo pues esta especie de estado de atención plena, pero no tengo miedo, es distinto. ¿Entendéis? El miedo es una sensación muy desagradable. Entonces, yo dije, vamos a ver, ¿yo por qué tengo miedo? Yo le puse a pensar, y, tengo miedo, porque por alguna razón quiero brillar. Quiero brillar como conferenciante. Y dije, yo no estoy aquí para brillar. Yo estoy aquí en la medida de mis posibilidades para iluminar. Cambió el pensamiento, el miedo se desvaneció por completo. Entonces es muy importante cambiar el pensamiento. Y luego por eso, cuando tú haces ejercicio físico, cuando tú gestionas mejor tu respiración, cuando tú te das paseos, etcétera, etcétera, al cambiar la emoción, cambias el sentimiento. Claro. Hay que ir por los dos canales. Y luego otra cosa muy importante, cuando uno tiene una emoción incómoda,
Una cosa es que te cuestiones qué te está haciendo, qué te está sucediendo, y otra cosa es que las intentes bloquear, ¿eh? Eso es un error, ¿eh? Yo no puedo sentir esto, no puedo sentir, lo estás sintiendo, porque lo que se resiste persiste, esto lo explica muy bien Carl Gustav Jung. Acéptalo, sí, tengo miedo, es verdad, tengo miedo. La pregunta es, ¿qué me hace tener miedo? No, no tengo miedo. No, no, ¿qué me hace tener miedo? Entonces, fíjate, ya lo llevas al campo de la exploración. Y entonces empiezas a ver cosas que antes no veías. Y dices, es que yo lo que quiero aquí es lucirme. Por eso tengo miedo. Tengo miedo a que no les guste y no me pueda lucir. Cambio de pensamiento, yo no estoy aquí para lucirme. Yo estoy aquí para servir. Yo estoy aquí para ayudar. Yo estoy aquí para inspirar. Pero es que fue muchos años de esto, y todavía me acuerdo que si fuera ayer. Me dice, desapareció el miedo. Imaginaros cómo nos tenemos que estar hablando a nivel inconsciente para que caminemos por la vida con tanto miedo. ¿Qué nos debemos estar diciendo? ¿Qué debemos estar proyectando en nuestra pantalla interior para vivir tan asustados? Doctor, Bien, entonces trabajando esa parte que el doctor nos ha recomendado, ¿no? El vencer esos pensamientos que dañan mi estado anímico y que afectan mi cuerpo. Entonces, todo eso tiene que ver con la armonía, porque si estoy con ese miedo, o estoy con ira, o estoy con pena, o estoy con rabia, con cólera, con frustración, entonces yo no estoy en armonía. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que manejar mis emociones, ¿sí? Vamos a trabajar ese pensamiento ayudándonos con el cuerpo, con la respiración. Entonces dice, quien vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con lo del universo, porque como dice es lo que tú proyectas hacia los demás. Tú proyectas que estás triste, preocupada por algún problema. Todos te dicen, ¿qué tienes hoy día? Estás triste. Y cuando estás enojada, proyectas tu enojo. Y todos por ahí están también medios enojaditos, ¿no? Y cuando estás llorando, también es un sentimiento. Entonces, todo lo que nosotros sentimos lo proyectamos. Entonces, mejor hay que proyectar estar felices, estar siempre en positivo, ser gente proactiva, colaboradora. Esa gente necesitamos empática, solidaria. Ahí necesitamos estar nosotros las enfermeras. Entonces, ¿qué podemos decir de la armonía? La armonía proviene de una palabra latina que significa armonía, derivado del griego, que significa de acuerdo, y la combinación pues nos va a dar ajustarse y conectarse. Armonía. La armonía ocurre cuando hay un equilibrio conveniente, una adecuada proporción, una concordancia, una correspondencia de unas cosas con otras. Y en su caso también agradable a los sentidos, por ejemplo, la vista con los colores, ¿no? Podemos ver que los colores de algunas aves son súper armoniosos. ¿Qué se diga de la cebra, no? ¿Qué se diga de este guacamayo que estamos viendo? Los colores, las plumas, la combinación. Vemos cada color en las mariposas, por ejemplo, o en el pavo real. Entonces es una armonía. Esa composición es una armonía. También podemos trabajar en la música. Escuchamos algunas letras, algunos sonidos musicales y son armoniosos a nuestros oídos, como también escuchamos otras músicas que no son muy armoniosas, ¿verdad? Entonces la armonía en general es algo bello, es algo alegre, agradable a nuestros sentidos, relajante, sosegado. En música, por ejemplo, como dijimos, hay otras que nos ocasionan tensión. Entonces, ¿cómo queremos ser nosotros? ¿Armonía y una caricia para los ojos y un susurro para los oídos? ¿O queremos ser algo estridente? No, ¿verdad? Queremos ser armonía. Entonces, volvemos a mencionar a la Organización Mundial de la Salud, porque a ellos les gusta que nosotros seamos pura armonía, ¿no? Dice que tenemos que tener un completo bienestar físico, mental y social, que es la ausencia de todas las afecciones y de todas las enfermedades. Pero ahí no está el apoyo emocional ni el espiritual.
aunque de repente en la parte mental lo podemos considerar, la parte emocional, pero en la parte espiritual no está. Entonces ahí tenemos una cojerita, ¿verdad? Vemos que nosotros no solo somos sistemas, nosotros no solo somos órganos, nosotros no somos solo el cerebro pensante. También somos un grupo de personas que tienen religiones diferentes, actividades diferentes, necesitamos sociabilizarnos. Entonces necesitamos esa parte de biopsicosocial y espiritual para trabajar este aspecto emocional y espiritual. Entonces, en medicina complementaria nosotros somos un equipo. Trabajamos, el equipo es médico, enfermera, psicólogo y fisioterapeuta. Y bueno, los han incluido ahora los químicos farmacéuticos para trabajar la parte de fitoterapia, la dispensación y la preparación de magistrales, ¿no? Entonces nosotros siempre consideramos a la persona, al usuario, al paciente, al que se acerca a nosotros, como un ser completo. No solamente es el dolor de su rodilla, no solamente es la gastritis que lo aqueja, no solamente es la artrosis que tiene o la depresión porque murió algún familiar o porque está solo y sus hijos viven fuera de Arequipa. Es un ser completo. Por eso lo consideramos como biopsicosocial y espiritual. Ese es un ser humano. Y esperemos que todos, de alguna manera, después de estos minutos que hemos compartido, también lo tengan en cuenta así, el ser humano completo. Dice, cada uno de nosotros es un ser espiritual, radiante, hermoso y perfecto, ya que fuimos creados exactamente como somos. No hay que olvidarnos de eso. Cada uno en su individualidad. Seamos gorditos, flaquitos, altos, bajos, rubios de ojos verdes, negritos, rubiecitos, el cabello ensortijado. Somos especiales. Tenemos un ser, una esencia, algo que nos hacen especiales. Entonces, esa parte la tenemos que cultivar. Como ser especial, yo tengo que marcar la diferencia. Hoy día aprendí de mi paciente, mañana yo enseñaré lo aprendido. Y porque siempre, cada día voy a sembrar una semilla en cada persona. Entonces, ¿qué es espiritualidad? La espiritualidad es definida como la manera por la cual las personas buscan un significado a sus vidas, experimentan una trascendencia, una conexión con aquello que está más allá del yo. Está asociada siempre con un mejor estado de salud, una mejor calidad de vida. Puede tener un profundo efecto en los niveles de ansiedad, estrés, depresión y en la forma de recuperación de la persona. Pero la religión es definida como la adherencia a un sistema formalizado de creencias y prácticas. También incluye la expresión de afecto a otra persona. Así, la religión es un sistema de creencias, costumbres, símbolos, establecidos en torno a una idea de la divinidad o de lo sagrado. Las religiones son doctrinas constituidas por un conjunto de principios, de creencias, de prácticas sobre cuestiones de tipo existencial, moral y incluye la parte espiritual. Bien. Entonces tenemos que ser muy, muy respetuosos y también muy intuitivos de cómo se aspecta en este sentido el paciente o la persona. Si es muy aferrado a la religión y nosotras de repente somos ateas, testigos de Jehová, mormonas, cristianas y no somos católicas, igual apoyar a esa persona a que se aferre a lo único que le ayude en superar su depresión, su ansiedad, su estrés y su velocidad de recuperación. Entonces nosotros no tenemos que juzgar, que jalarlo para un otro o que hacerlos sentir culpables. No, al contrario, hemos dicho que tenemos que sacar a esta persona de esas ideas que lo tienen con preocupaciones, con ansiedades y con miedos. Entonces vamos a trabajar de esa manera, más que nada la parte espiritual, para que ella pueda trascender a una conexión con lo divino. Entonces así hablamos en general. No mencionamos a ningún Dios, pero es algo que lo va a ayudar a recuperarse.
Entonces, la espiritualidad se refiere a las cualidades que nos inspiran para hacer lo que es apropiado y lo que es bueno para nosotros mismos y para los demás. Vamos a ayudar a otro. Al ayudar a otro, me ayudo yo misma. Ocupándome de otro, mis problemas pierden importancia. Haciendo sonreír a otro, sonrío yo misma. Dar no es restar, es sumar y multiplicar. Pienso que esto es muy importante y refleja mucho nuestra actividad de servicio, ¿no? La capacidad que nosotros tenemos siempre para servir, para darnos. Pero nunca se olviden de que también se tienen que dar ustedes mismas. Entonces diremos que la religiosidad se refiere a la adherencia a un conjunto de creencias prácticas de una institución religiosa y organizada. Y que la espiritualidad es una dimensión que incluye cuestionamientos sobre el significado, el propósito, el sentido de la vida, la conectividad con la naturaleza y con lo divino. Busca trascender, busca los valores, por ejemplo, la justicia, pudiendo no incluir creencias religiosas. Son personas que siempre están apegadas a la naturaleza. Entonces, ¿cómo vamos a ejercitar esta parte espiritual? La espiritualidad a veces hace referencia a la actitud, a un conjunto de cualidades en las que podemos destacarnos nosotras, porque nosotras somos así, amables, generosas, benevolentes, de apertura, muy ecuánimes y con compasión y siempre estamos alegres. Entonces, ¿para qué vamos a pedir más? Suficiente con una enfermera, ¿verdad? Para que nos podamos dar cuenta lo que es esta parte espiritual. Las emociones positivas, como el amor, el gozo, la fe y la confianza, nos van a producir sensaciones protectoras porque nos van a ayudar a segregar las endorfinas. Y las endorfinas siempre sabemos que fortalecen el sistema inmunológico, protegen al cuerpo contra las enfermedades. Entonces, al tener nosotros emociones positivas, siempre estar alegres, siempre estar felices, siempre estar positivas, vamos a estar con el sistema inmunológico elevado. Y como dijo el doctor, si viene un pensamiento de miedo, si viene esa sensación de angustia, de ansiedad, ¿qué tenemos que hacer? Preguntamos por qué y trabajar con nuestra respiración para cambiar ese pensamiento. Yo sé que todo el tiempo no vamos a estar pues como unas maracas sonriendo por todo sitio, ¿verdad? Porque siempre hay alguna dificultad, algún contratiempo, alguna emergencia, algo que nos saca de ese confort, de ese espacio. Pero después de ahí, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar nuestra parte espiritual, tranquilidad, ¿sí? Emocional, respirar profundamente, trabajando con el cuerpo. Entonces las tensiones, el estrés y ese cortisol que generan las suprarrenales, ¿qué va a pasar? También van a bajar. Ahí las chicas que trabajan en emergencia, que están puro cortisol porque andan en puro estrés, ¿no? Tienen que trabajar un poquito más esto para que siempre estén bien. Entonces, muchas de las dificultades que nosotros tenemos para estar bien con la parte espiritual que decimos es la parte del perdón. Cuando uno no está tranquila consigo mismo, con el entorno, tiene un pendiente ahí, no estamos con la tranquilidad de vida. Entonces siempre es importante perdonar. Saber reconocer que la otra persona puede hacer que tenga algún problema, entonces hay que perdonar y hay que conversar. La comunicación es muy importante por el bien de cada uno de nosotros. Entonces, perdonar significa olvidar la ofensa, olvidar la agresión de la que hemos sido objetos, ya sea a pedido de la persona porque nos buscó, nos pidió perdón, o si no por propia decisión de nosotros mismos si hemos sido las agraviadas, ¿no? No hay que esperar que el otro venga de rodillas a pedir perdón. Hay que comprender para que no tengamos esa carga. El acto de perdonar puede tener mérito espiritual y se da por sí mismo. Entonces, esta parte también encaja con la ponencia anterior, porque si nosotros ayudamos a la persona que cuidamos
a que recapacite, perdone, porque hemos visto de que todos los odios, los rencores, los miedos, los temores, todo se queda acá. Y lo único con lo que ascendemos es con el amor, ¿verdad? Entonces hay que trabajar un poco también con estas personas que llegan hacia nosotros, si es que en algún momento se aperturan, si es que en algún momento abren su corazón, para ayudarlas también a perdonar y a trascender. El alma se limpia con el perdón, se hidrata con la oración, se nutre con la palabra, se protege con la fe y se tonifica con el amor. Y al final, ¿quién sube hasta el cielito con San Pedro? No es nuestro cuerpo, no es mi cabello rubio ni mis ojos verdes, ¿no? Es el alma el que se va. Lo que ahorita tenemos es una cáscara simplemente que se va a quedar acá con los gusanitos. Entonces tenemos que trabajar por cultivar esa parte esencial, nuestro espíritu. Tenemos que trabajar para cultivar nuestra alma. Y si eso está bello y está precioso, nosotros vamos a estar tranquilas y el cuerpo en el que ahora estoy, en el que ahora vivo, pues va a estar sano, ¿verdad? Entonces volvemos a repetir, ¿qué tenemos que hacer para trabajar la parte espiritual? Vamos a trabajar con las 3 alimentaciones que hemos dicho que trabajamos en medicina complementaria. De repente les parece un poco repetitivo, pero la parte emocional y la parte espiritual nosotros la trabajamos mucho con estas 3 alimentaciones y tenemos muy buenos resultados. ¿Y por qué no compartirlas con ustedes, que son nuestras colegas? Entonces no se olviden de la alimentación terrestre y todo lo que hemos mencionado de ellas. Trabájenlo, les va a ayudar mucho porque aquí ustedes trabajan el estrés y también se dan su tiempo libre para empezar a hacer lo que les gusta, pintar, bordar, tejer, qué sé yo, bailar. Y en ese momento que hacen esa actividad se olvidan de todo lo demás, no se acuerdan. Y ese es un momento en que se despejaron y se dieron un tiempo para ustedes solas. Es que la felicidad al final Escuchamos. depende del sentido que cada uno de nosotros le da a su vida. Es decir, me levanto por la mañana y digo, mi vida tiene un sentido, tengo un propósito. ¿Qué hago por mejorar mi vida? ¿Qué hago por mejorar la vida de los demás? El propósito de vida está muy vinculado con nosotros mismos y con las personas que nos rodean. Tenemos que tener un sentido de vida. Cuando vivimos sin sentido, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro alma, no son capaces de vivir en el vacío, les angustia el vacío, no les gusta la nada y tienden a sustituir sentido por sensaciones. Buscan sensaciones constantes que ya conocemos que son dopaminérgicas. Comida, sexo, masajes, alcohol, drogas, TikTok. No todo es malo, pero me destruye, me genera vacío cuando sustituyen el verdadero sentido de la vida. El sentido de la vida requiere corteza prefrontal. Paro y reflexiono, paro y trasciendo, me hago preguntas e intento responder a ellas. Os daría unos tips para terminar que a mí me ayudan y me funcionan, que son quizá, conociendo la nueva neurociencia de las emociones, cosas que vamos descubriendo que son buenas para nuestro organismo, nuestra mente y nuestro mundo emocional. Una de ellas es que aprendamos a abrazar el dolor. De esa cuerda de la que hablábamos antes, donde de un lado está tirando el placer y del otro el dolor. ¿Qué sucede si yo empiezo a tirar poquito a poco del dolor y acepto microdosis de dolor? Que mi cuerda busca el equilibrio y empieza a generar dopamina endógena. Tengo sed y espero un poco, me apetece meterme en el teléfono y espero, me duele y quiero un analgésico y espero, me apetece comerme esto ahora y espero media hora. Es decir, me freno los impulsos primarios. Freno los impulsos primarios, lo que hace es fortalecer mi cuerda y generar placer. ¿Quién no ha hecho el Camino de Santiago, por ejemplo, con ampollas, lloviendo, frío, calor, la zapatilla que te aprieta, has llegado sudando, pero de repente, si ese dolor aceptado, llegas a Santiago de Compostela, sensación de bienestar. Has aceptado microdosis de dolor a lo largo de unas horas y luego el cerebro te recompensa. Que no tengamos miedo a abrazar un poco el dolor. Otro concepto interesante, entendiendo la dopamina, es hacer el ayuno dopaminérgico. Un psicólogo americano, Cameron Shepa, hace unos meses lanzó un mensaje en su LinkedIn y dijo, aquí que ayunemos de dopamina. En Silicon Valley y en Palo Alto, entonces, pues, ¿qué significa ese ayuno?
Uno no puede dejar la dopamina de golpe, porque nos levantamos, nos motivamos, somos felices gracias a la dopamina, la que ayuda a enamorarnos, sentir las cosas positivas, los placeres de la vida. Pero si tenemos alguna carretera dopaminérgica, donde de repente estamos demasiado enganchados, sea la comida, sea el alcohol, sea el tabaco, sea TikTok, sean los videojuegos, y que notamos que nos quitan demasiado tiempo, hacer un poquito de ayuno, evitar esa carretera dopaminérgica unas semanas, nos ayuda a recuperar y a reconquistar nuestra vida. Y el tercero es activar el estado de flujo, el flow. Lo descubrió el doctor Mihaly, un húngaro estadounidense, cuando en un campo de refugiados jugaba al ajedrez y notaba que en ese momento ya no tenía miedo, no lo pasaba tan mal. Es interesantísimo entender qué sucede en el cerebro cuando estamos en ese estado. ¿Quién no se ha puesto a pintar y de repente ha perdido la noción del tiempo? A ordenar su casa, el huerto, a componer una canción, alguien que le guste la cocina y se pone a cocinar platos diferentes y de repente han pasado 6 horas, han pasado 3 horas. ¿Qué sucede en el cerebro? El lóbulo parietal se apaga, por lo tanto no hay noción de tiempo, pierdo el concepto de amenaza, estoy disfrutando del proceso y no se trata tanto de encontrar una solución o de acabar eso que estoy haciendo, sino de disfrutar lo que estoy haciendo. Necesito tener un poquito de reto, un poquito de dificultad manual, poquito, no demasiada, pero de repente me evado. A mí me sucedió mientras estaba escribiendo mi último libro, que me sentaba con el ordenador, mis apuntes, mis esquemas, y entonces yo me pasaba de repente horas y era consciente de que el tiempo había pasado porque el sol que me entraba por la ventana, hay un edificio, dejaba de tener sol y tengo que encender la luz. Y entonces decía, ya han pasado 3 horas. Dios mío, se me ha ido el tiempo. Cuando uno disfruta de esos momentos, la corteza prefrontal está en un momento álgido y el estado de flujo consiste en que yo sea capaz de meterme en una actividad que disfruto, que tiene un poquito de riesgo, que no tiene nada que ver con la pantalla, que tiene que ver con mi creatividad y me ayuda a no tener miedo, a disfrutar y a que a veces, en este momento de la historia, donde a veces perdemos el tiempo, pues que ese tiempo está dedicado a hacerle algo muy bueno a mi cerebro. Estoy disfrutando muchísimo. A veces vivimos intoxicados de cortisol, a veces intoxicados de dopamina, a veces con las cortezas prefrontales adormecidas. Que volvamos a conectar con la vida real, que seamos vitamina para los que nos rodean, que liberemos oxitocina en las personas de nuestro entorno, que no tengamos miedo a volver a tocar, a abrazar, a conectar con las personas que queremos, porque eso es la mejor herramienta para preservar nuestra salud física y psicológica. Y es que la felicidad... Ay, qué bonito video. Me encantó. Se los quise compartir porque tiene mucho mensaje, porque nosotras siempre vivimos aceleradas. Es una cosa así, porque siempre somos para ayer, ¿verdad? Entonces ahí es donde la dopamina va muy, muy rápido. Entonces tenemos que trabajar después en lo que son los tipos de alimentación. Ahí en el tipo de alimentación estábamos viendo de que necesitamos hacer alguna actividad que nos distraiga, ¿sí? Entonces ahí es donde empezamos a hacer lo que a ustedes les guste, leer un buen libro y entonces, ¿qué pasa? Nos olvidamos de todo el mundo porque estamos enganchados en eso. Y hemos dicho que no vamos a trabajar con esa frasecita que dice yo no puedo. Nos tenemos que nosotros querer cuidar. Entonces, ¿qué vamos a decir? Yo sí puedo. Al principio serán 5 o 10 minutos y después nos vamos a dar nuestro tiempo para poder trabajar esta parte y poder superar muchos miedos y no tener miedo al dolor. Ese también es un mensaje para poder captarlo y ayudar a las personas que son nuestras pacientes, ¿no? El dolor después nos llega a fortalecer, a hacernos más fuertes. Es un sacrificio, pero podemos hacernos más fuertes y superar muchas cosas más. Entonces tenemos la alimentación terrestre y la alimentación humana nuevamente, las 3 alimentaciones que vamos a trabajar, porque queremos trabajar toda la persona, toda la parte integral, como un ser biopsicosocial y espiritual que hemos dicho. Somos seres integrales y para trabajar, estar en armonía, tener bien nuestra parte espiritual y emocional, necesitamos tener bien nuestras 3 alimentaciones: alimentación celeste, alimentación terrestre y alimentación humana. Tú imagínate que estás en Madrid y quieres ir a Caracas, quieres volver aquí a Caracas, ¿vale?
y para ti es muy importante la puntualidad, porque tienes pues un programa, lo que sea. Y entonces te subes en hora al avión y dices, qué bien. Y de repente el comandante dice, señores y señoras, vamos a salir en hora en nuestro destino a Caracas. Solo decirles que todos los instrumentos de navegación están averiados. ¿Tú seguirías en ese avión? No. No. Prefieres llegar tarde a no llegar, ¿a que sí? Bien. Pues nosotros, con todos los instrumentos de navegación averiados, tomamos decisiones. Vamos a casa y nos encontramos con las personas a las que más queremos, nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, quienes sean, nuestros amigos, quienes sean. ¿Por qué? Porque parece que tenemos que hacer. No, lo primero que tenemos es que estar bien. Si no estás bien, no puedes tomar una buena decisión. Si no estás bien, no debes volver a casa. Por eso, te comentaba antes que en situaciones muy complejas en quirófano, y una de las cosas que tenía que hacer era respirar hondo cuando veía que el patrón se me quería ir al patrón estresante. Entonces, aunque fueran 15, 20 segundos, yo llevaba mi atención al abdomen y como es algo que tengo entrenado, pues entonces auténtica relajado. ¿Por qué? Porque en ese momento puedo tomar una buena decisión. ¿Qué ocurre? Que es que no nos paramos. Hoy se ha estudiado que el principal problema del estrés crónico, o distrés, como lo llamó el doctor Hanseling, es que no tomamos periodos de recuperación. No nos renovamos. Fíjate, los estudios que se han hecho en relación a los ritmos ultradianos, que son cada 90 minutos, quiere decir que si tienes una actividad muy intensa, cada 90 minutos, 2 horas, tendrías que pararte 5 minutos a respirar, a dar un paseo, a cerrar un poco los ojos, a recuperarte. No lo hace casi nadie. Si ni siquiera uno llega por la noche y deja de contestar emails, y los sábados y los domingos muchas veces preparando otras cosas. Entonces, eso es lo continuo. Claro, eso es continuo. Entonces, muchas veces decimos, no es que me falta tiempo, me falta tiempo. No es verdad. Tú imagínate. Ven, chicas, no es verdad, no es verdad que no tenemos tiempo, que nos falta el tiempo, que el día se hizo tan chiquito que no pudimos darnos un tiempo para nosotras y para las 3 alimentaciones de las que hemos hablado. Entonces no queremos estar todo el tiempo manejando en estrés o nosotros ser ese avión que está malogrado y que a las justas llega a su casa. Entonces, analicemos, reflexionemos un poco, ¿sí? Necesito la ayuda espiritual, la ayuda emocional y yo me la puedo brindar y yo me la puedo dar porque tengo las herramientas y ahora sé cómo lo puedo trabajar. Y si yo necesito apoyar a ese paciente, a esa persona que yo estoy cuidando porque en algún momento pronto va a tener que partir, pues también voy a saber cómo manejar esas emociones, cómo manejar esas actitudes hacia él. Y también voy a saber cómo en todo ese tiempo, en ese trayecto, yo me voy a poder cuidar o enseñar a otro cuidador a que se cuide. Entonces, dice, a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar no sería menos si le faltara esa gota. No siempre podemos hacer grandes cosas, pero sí hacer cosas pequeñitas y con gran amor. Y esto no solamente va hacia los pacientes, sino hacia cada una de ustedes. Podemos hacer grandes cosas, pero por nosotras mismas, para nosotras mismas. Vamos a hacer cosas pequeñas, de poquito en poquito, pero con gran amor. Entonces, empecemos por nosotras. Y si nosotras todos los días, una gotita y de una gotita en el mar, nos cuidamos, nos queremos, nos atendemos, entonces también vamos a hacer un inmenso mar. Entonces, pensemos, chicas, un poquito en nosotras esta vez. Y de repente, lo poco que les he podido acercar en esta oportunidad van a ser herramientas que en algo les va a servir de ayuda. Muchas gracias a ustedes. Espero que les sirva de todo corazón. Gracias también al grupo organizador, que bueno, ya está terminando su gestión. Yo les felicito porque han tenido mucha labor cultural en esta gestión que han hecho. Mis felicitaciones y para todas una feliz Navidad. Gracias. Gracias, muchísimas gracias a la magíster Roxana Delgado Olave, quien nos ha dado pues el tema apoyo emocional y espiritual.
tenemos una pregunta por interno. Nos dicen, ¿cómo se puede apoyar a un paciente cuyo familiar está con un cáncer terminal? Dentro de lo que hemos trabajado, hay que apoyar tanto al paciente como a la familia. Al paciente, ayudarlo a que él nos hable cómo él se siente. Si él se siente con sentido de culpabilidad o realmente está aceptando esta parte que le ha tocado vivir y está con tranquilidad. Si él es una persona que está tranquila, sin estrés, sin ansiedad, porque todo él en su ser espiritual y emocional está bien, entonces apoyarlo a que se acerque más a lo que a lo que él se aferre, ¿no? A Dios, a la Virgen, a sus creencias, como hemos dicho. Pero si él en este sentido anímico, emocional, espiritual no está bien, escucharlo. O sea, lo importante es escuchar, a ver cuáles son sus necesidades. Y eso nos va a ayudar a orientarlo. Hay mucha gente que no ha hecho la herencia todavía o que está preocupado porque los hijos todos viven en la casa y después se van a sacar los ojos, ¿no? Entonces, y los hijos le dicen, no, no te preocupes, descansa, no, eso no hay problema, después lo ves. Y esas son angustias que a veces los pacientes tienen. Entonces, tratar ahí de que él hable, saque todas los miedos, como hemos hablado, los miedos que tiene. Y en alguna forma, de repente, orientar, buscar al familiar más racional, más coherente, para que escuche al paciente y acepte sus voluntades. Hacer lo que el paciente necesita, necesitamos escucharlo y hacer lo que él quiere ahora, terminar, cerrar círculos. Entonces, lo primero que hay que hacer es escucharlo y ayudar a que no tenga miedo.